¿De verdad crees que puedes venir a mi boda con un traje barato? Preguntó el novio con desprecio, antes de llamar a seguridad para que me sacaran de la boda de mi propia hija. Pero los guardias se quedaron paralizados, susurrando entre ellos. No podemos, él es un VIP. Todos en el salón contuvieron la respiración. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es en el lugar donde estás viendo este vídeo. En serio, Elden, ¿de dónde sacaste ese traje?, insistió Martín con sorna. ¿De la sección de ofertas de una tienda de segunda mano? Sus palabras me golpearon justo cuando llevaba un sorbo de agua a los labios. El cristal de la copa se detuvo a medio camino. Había entrado a la casa de Christine hacía apenas 10 minutos, esperando presentaciones cordiales y una cena agradable. En cambio, me encontraba sentado frente a un hombre cuya segunda copa de vino había desatado algo más que su lengua. Martín. La voz de Kristen sonó cortante desde la cocina, de donde emergía con los brazos cargados de platos. Pero él desestimó su preocupación con un gesto descuidado, haciendo que el vino se agitara peligrosamente cerca del borde de su copa. No, cariño, solo estoy siendo honesto. Tu padre parece un hombre decente, pero la presentación importa. Su mirada recorrió mi figura con el mismo frío escrutinio de un tasador evaluando una pieza dañada. Sobre todo para las fotos de la boda. La gente las verá durante años. De pronto, la cálida iluminación del comedor se volvió cruel. A través de los grandes ventanales, Beverly Hills se extendía en todo su esplendor. Céspedes perfectamente cuidados, fachadas que gritaban riqueza, un lujo al que nunca había aspirado. Mi modesto traje, comprado en unos grandes almacenes por $100 y usado en innumerables actos judiciales formales, comenzó a sentirse como un disfraz. Este traje es perfectamente apropiado para ocasiones formales, dije, manteniendo la voz serena a pesar del calor que se acumulaba en mi pecho. Martín soltó una carcajada seca, como el crujir del hielo. ¿Apropiado? Tal vez. No sé para qué tipo de eventos asistes tú. Se recostó en la silla, alzando la copa. Pero cuando te mezclas con nuestro círculo, inversionistas, ejecutivos tecnológicos, familias de dinero antiguo, las apariencias importan. Las primeras impresiones, ¿entiendes? Kristen dejó los platos sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. La porcelana chocó contra la madera con un sonido seco. El traje de papá está bien, Martín. ¿Podemos, por favor, simplemente? No intento ser cruel, interrumpió él, adoptando un tono condescendiente que me hizo apretar la mandíbula. Entiendo que no todos pueden permitirse un traje bien hecho. Pero seguro podrías haber pedido prestado uno o consultado a Kristen para elegir algo más apropiado. La palabra prestado flotó en el aire como humo. En mis 30 años en el tribunal, había sentenciado a hombres cuya arrogancia palidecía en comparación con la que tenía frente a mí. Sus suposiciones sobre mi situación económica habrían resultado cómicas, de no ser por la precisión con la que cortaban. Quizá, dije con cautela, deberías concentrarte en conocerme en lugar de juzgar mi vestimenta. Los ojos de Martín brillaron con lo que parecía diversión. Oh, pero ambas cosas están conectadas, ¿no crees? La ropa de un hombre lo dice todo, su posición, sus prioridades, sus circunstancias. Bebió un largo trago de vino, envalentonado por el alcohol y su sensación de superioridad. Kristen mencionó que trabajas en el gobierno, algún tipo de puesto administrativo. La frase cayó como un golpe. Kristen había mantenido en secreto mi verdadera profesión a petición mía. Años de tratar con personas que cambiaban su comportamiento al saber que estaban hablando con un juez me habían enseñado el valor de la discreción. Pero el desprecio casual de Martín, su suposición de que ocupaba un puesto menor, revelaba la profundidad de sus prejuicios. Algo así, respondí. Bueno, al menos es un trabajo estable, dijo con aire magnánimo, como quien concede una limosna. Aunque imagino que el sueldo no debe ser gran cosa. Los salarios públicos, ya sabes, hizo un gesto que abarcó la sala, con su arte caro y sus copas de cristal. Esto es lo que significa el verdadero éxito, Elden.
Tal vez podría darte algunos consejos de inversión, ayudarte a construir un fondo para tu jubilación. El rostro de Kristen había perdido todo color. Sus manos se entrelazaban nerviosas en su regazo. Abrió la boca para hablar, pero Martín siguió su ofensiva con la inercia imparable de quien se cree superior. De hecho, ¿sabes qué? Me encargaré de todos los gastos de la boda. Extendió la mano y dio unas palmadas condescendientes sobre la mía. No hace falta que fuerces tu presupuesto tratando de alcanzar nuestros estándares. Considera esto mi regalo para Kristen, asegurarme de que su día especial no se vea comprometido por limitaciones financieras. El comedor cayó en un silencio absoluto, roto solo por el tic-tac de un antiguo reloj. Los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas de vergüenza. Su velada cuidadosamente planeada se desmoronaba, mientras Martín se recostaba satisfecho, esperando una respuesta de gratitud por su generosa oferta. En lugar de enojo, algo frío y punzante cristalizó en mi interior. No era ira, demasiado caliente, demasiado inmediata. Era otra cosa. Reconocimiento, tal vez. La misma sensación que tenía cuando, en el tribunal, las pruebas revelaban el verdadero carácter del acusado. Muy considerado de tu parte, dije en voz baja. Kristen empujó su silla hacia atrás con brusquedad, el chirrido resonando en la madera. Martín, creo que deberías. ¿Qué? Creo que deberías irte a casa. Su voz cortó la tensión con precisión quirúrgica. Martín parpadeó, su mente nublada por el alcohol tratando de procesar lo que oía. ¿Qué? Pero si ni siquiera hemos. Ahora. Una sola palabra bastó para atravesar su niebla etílica. Has bebido demasiado y estás siendo increíblemente grosero con mi padre. Vi su rostro pasar de la confusión a la indignación, hasta llegar a una aceptación petulante que me recordó a ciertos acusados que nunca entendían por qué sus actos tenían consecuencias. Se levantó con cuidado exagerado, como si sus movimientos lentos demostraran sobriedad. Está bien, si así lo quieres. Tomó su chaqueta del respaldo de una silla. Pero, sinceramente, Kristen, alguien tenía que señalar el elefante en la habitación. No podemos fingir que estas diferencias no importan. Kristen lo siguió hasta la puerta, sus voces se mezclaban en susurros agudos, sus justificaciones defensivas, sus disculpas avergonzadas. La puerta se cerró con un clic definitivo, dejando la casa sumida en un silencio repentino. Cuando regresó al comedor, sus hombros estaban caídos por el cansancio. La segura directora de marketing que lideraba presentaciones en salas de juntas había desaparecido. En su lugar estaba una hija atrapada entre dos mundos que no podía reconciliar. Papá, lo siento mucho. Se dejó caer en la silla sin atreverse a mirarme. Martín no suele comportarse así. El vino, el estrés del trabajo, a veces saca lo peor de él. La observé juguetear con su anillo de compromiso, el diamante reflejando la luz del candelabro. Había visto ese gesto incontables veces en mi sala del tribunal, esposas tocando inconscientemente sus anillos mientras defendían lo indefendible. El amor en conflicto con el reconocimiento que comenzaba a surgir. Kristen, esperé hasta que levantó la vista. ¿Le has contado algo sobre mi trabajo? ¿Tu trabajo? No, claro que no. Me pediste hace años que no lo hiciera. ¿Recuerdas? Después de aquel incidente con la hermana de mamá, cuando quiso que le arreglaras unas multas de estacionamiento. Un recuerdo surgió, la hermana de mi difunta esposa abordándome en una barbacoa familiar, bajando la voz mientras me deslizaba un sobre con infracciones sobre la mesa. La suposición de que mi posición existía para beneficio de la familia había arruinado muchas relaciones a lo largo de los años. Entonces, ¿él no sabe a qué me dedico? Le dije que trabajas para el Estado, algún tipo de puesto administrativo. Bajó la mirada de nuevo. No pareció muy interesado en los detalles. Claro que no. El mundo de Martín funcionaba con jerarquías simples, la riqueza en la cima, todo lo demás reducido a niveles de irrelevancia. Un burócrata estatal apenas rozaba el umbral de lo invisible en su escala social. Bien, dije en voz baja. Por favor,
Que siga siendo así. Algo en mi tono hizo que Kristen levantara la cabeza bruscamente. Papá, no estás molesto conmigo por no haberte defendido más, ¿verdad? Porque quería hacerlo, de verdad, pero a veces es más fácil dejarlo hablar. No estoy molesto contigo. Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía. ¿Cómo explicarle que mi preocupación no era el orgullo herido, sino algo mucho más inquietante? Que, en 3 décadas juzgando el carácter humano desde el estrado, había desarrollado un instinto casi infalible para detectar el narcisismo peligroso. Y que la crueldad casual de Martín esa noche había revelado patrones que me preocupaban mucho más que cualquier insulto personal. Ella extendió la mano y tomó la mía. Él en realidad es... No es una mala persona, papá, dijo Kristen con voz suave. Él viene de un mundo increíblemente competitivo, donde todo gira en torno al estatus y la posición. A veces se olvida de que no todo el mundo funciona así. Apreté sus dedos con delicadeza. No necesitas justificarlo conmigo. Pero siento que sí, porque lo amo. Y también te amo a ti. Y esta noche se suponía que uniría a todos. Su voz se quebró ligeramente. En lugar de eso, todo ha sido un desastre. Al mirarla, con ese mismo gesto que tenía su madre cuando algo le preocupaba, sentí el viejo peso del instinto protector paternal. No era la ira que habían provocado las palabras de Martín, sino algo más profundo y paciente, el instinto de un juez que recopila pruebas antes de emitir un veredicto. Estas cosas llevan tiempo, le dije con calma. Conocer a alguien de verdad, entender quién es en el fondo, es un proceso. Pero le darás otra oportunidad, ¿verdad? Cuando esté sobrio y se disculpe como corresponde. Asentí, aunque en mi interior algo ya había cambiado de forma definitiva. Había pasado a un modo distinto, profesional, atento, vigilante. Por supuesto. Ella sonrió por primera vez desde la partida de Martín. El alivio se reflejaba claramente en su rostro. Gracias. Sé que, cuando se conozcan mejor... Apreté su mano una vez más y luego la solté. Será mejor que me vaya. Mañana tengo un día largo. Mientras recogía mi chaqueta y mis llaves, noté cómo me observaba con la misma atención cuidadosa que tenía de niña, intentando descifrar mi estado de ánimo a través de mis gestos y expresiones. Algunos instintos nunca desaparecen del todo, ni siquiera en la adultez. Conduce con cuidado, dijo, acompañándome hasta la puerta. Siempre lo hago. Le di un beso en la frente y salí a la noche de Beverly Hills, donde los jardines perfectos se extendían bajo farolas igualmente perfectas, todo tan cuidadosamente controlado. Mi coche me esperaba junto a la acera, una modesta interrupción en el paisaje de lujo. Fiable pero discreto, igual que su dueño. Según Martin Hargrove, el trayecto desde Beverly Hills hasta Pasadena me llevó a través del corazón de Los Ángeles, más allá de las relucientes torres de Century City y hacia los extensos vecindarios donde la gente real vivía vidas reales. El tráfico fluía de manera constante por la autopista 110, los faros delanteros y traseros formando ríos de luz en mi espejo retrovisor. 45 minutos a solas con mis pensamientos. 45 minutos para procesar lo ocurrido. En mis 3 décadas en el tribunal había visto todas las variantes posibles del carácter humano. Los desesperados y los calculadores, los genuinamente arrepentidos y los patológicamente arrogantes. Había aprendido a leer las señales sutiles, la forma en que se tensaba la mandíbula de alguien al ser confrontado con pruebas, la pausa delatadora antes de una mentira cuidadosamente construida, la indignación particular que surgía cuando se cuestionaban los privilegios. Martin Hargrove mostraba todos los síntomas clásicos del narcisismo con derecho, la crueldad disfrazada de observaciones útiles, la incapacidad de considerar el efecto de sus palabras en los demás, la suposición de que el éxito financiero le otorgaba autoridad moral para juzgar y despreciar a quienes consideraba por debajo de él. Había visto hombres como él antes. Llegaban a mi sala vestidos con trajes caros y sonrisas confiadas, convencidos de que su riqueza y contactos los blindarían ante cualquier consecuencia. Hablaban con sus víctimas con el mismo tono condescendiente que Martín había usado conmigo esa noche, como si la pobreza o las circunstancias modestas fueran defectos de carácter que justificaban cualquier trato.
Lo peor no fueron los insultos en sí, sino lo que revelaban sobre cómo veía a Kristen. Para Martín, ella no era una compañera, sino una adquisición de un estrato social inferior, alguien cuya familia debía ser gestionada y mejorada. Su oferta de pagar la boda no había sido un acto de generosidad. Fue una jugada de poder, una forma de establecer dominio a través del control financiero. Mi salida de la autopista se acercaba. Tomé las curvas familiares que conducían a mi vecindario. Las calles arboladas de Pasadena se sentían como un santuario después de la intimidante perfección de Beverly Hills. Allí, las casas modestas convivían sin complejos junto a las más grandes. Allí, el valor de un hombre no se medía por el número de hilos de su traje. Entré en mi camino de entrada y permanecí unos segundos sentado antes de apagar el motor. La casa estaba tal como la había dejado, pequeña, bien cuidada, sin pretensiones. 3 dormitorios, 2 baños, un despacho lleno de libros de derecho y fotografías familiares. Margaret había plantado las rosas que aún florecían junto al porche, su aroma trayendo recuerdos de mañanas de sábado compartidas en silencio, cada uno inmerso en su sección del periódico. Dentro, seguí las rutinas nocturnas que se habían vuelto automáticas con los años. Colgué la chaqueta en el armario, dejé las llaves sobre la encimera de la cocina, serví un vaso de agua del grifo, sin necesidad de copas de cristal. En mi estudio, rodeado de volúmenes de jurisprudencia y opiniones judiciales, finalmente me permití considerar las implicaciones completas de la noche. Kristen amaba a Martin Hargrove. Había aceptado su propuesta, planeado su futuro juntos, decidido entrelazar su vida con la de él. Nada de eso podía cambiarse con la desaprobación de un padre o con un análisis judicial del carácter. Pero los hechos pueden evolucionar. Las personas se revelan gradualmente, y a veces, esas revelaciones lo cambian todo. No tenía intención de interferir en la relación de mi hija basándome en una sola noche desagradable. Eso sería prematuro y posiblemente destructivo. Pero tampoco ignoraría lo que había presenciado. La máscara de Martín se había resquebrajado esa noche, dejando entrever algo mucho más oscuro bajo su fachada pulida. La jugada inteligente, el enfoque judicial, era observar y documentar. Dejar que el tiempo revelara patrones. Darle suficiente cuerda a Martín para que demostrara que mis preocupaciones eran infundadas o completamente justificadas. 30 años de esperar a que la evidencia se acumulara antes de dictar sentencia me habían enseñado paciencia. Algunos casos se desarrollaban lentamente, cada audiencia agregando una pieza más al rompecabezas, hasta que el panorama completo emergía con claridad innegable. Este no sería diferente. Me acomodé en mi sillón de lectura, el mismo reclinable de cuero en el que había estudiado leyes durante décadas, en el que había leído cuentos a una pequeña Kristen, en el que había llorado la muerte de Margaret y reconstruido lentamente mi vida en torno a la soledad y el deber. El mañana traería nuevas posibilidades. Tal vez Martín llamaría para disculparse, con la conciencia despertando tras la resaca. Tal vez Kristen llamaría para hablar de la noche, buscando consuelo o consejo. O tal vez no pasaría nada, y la vida seguiría su curso hacia el día de su boda. Fuera cual fuera el caso, yo estaría preparado. La casa se acomodó a mi alrededor con sus crujidos y suspiros familiares, un modesto santuario lleno de libros y recuerdos, con la tranquila satisfacción de una vida vivida con propósito. Afuera, Los Ángeles seguía con su energía incesante, millones de personas persiguiendo sueños, ambiciones y fachadas cuidadosamente construidas. En los tribunales de toda la ciudad, jueces revisaban casos, preparándose para las audiencias del día siguiente, sopesando pruebas y precedentes en busca de justicia. El trabajo continuaba, como siempre había hecho y como siempre lo haría. Y, a veces, no con frecuencia, pero a veces, la justicia encontraba formas de manifestarse fuera de las estructuras formales de la ley y el orden, en los espacios pacientes donde la verdad finalmente emergía de las sombras. Cerré los ojos y dejé que la tensión del día se disipara, planificando ya el mañana con la misma precisión metódica que me había servido durante toda mi carrera. El tiempo diría qué clase de hombre era realmente Martin Hargrove. El agudo timbre del teléfono cortó el silencio de la mañana del sábado como una cuchilla. Levanté la vista del periódico,
con la taza de café a medio camino hacia los labios, y miré el reloj. Las 10:30 no eran una hora común para recibir llamadas sociales. «Hola, Elden. Soy Martín». Su voz arrastraba rastros de resaca, con los bordes ásperos que el vino había suavizado la noche anterior. Quería disculparme por lo de anoche. Bebí demasiado y dije algunas cosas que no debí decir. Dejé la taza sobre la mesa y me recosté en mi sillón de estudio, rodeado por los libros que habían presenciado 3 décadas de deliberaciones cuidadosas. «Está bien, Martín. Entiendo que estas cosas pasan. Gracias por ser tan amable al respecto». Se notaba el alivio en su voz, el tono de quien ha pasado la noche preocupado por las consecuencias. «Kristen estaba bastante molesta conmigo después de que te fuiste. Me dejó muy claro que había cruzado algunos límites». A través de la ventana de mi estudio, la mañana del sábado se desplegaba con su normalidad habitual en Pasadena. Los vecinos paseaban a sus perros, los niños jugaban en los jardines. Personas normales viviendo vidas normales, lejos de las complicaciones de las políticas familiares y las tensiones de una boda. «Es protectora», dije. «Siempre lo ha sido». «Sí, bueno, en realidad por eso llamo». Su voz cobró confianza, como si la disculpa hubiera limpiado su conciencia para lo que venía después. «He estado pensando en toda la situación y, aunque lamento la forma en que lo dije anoche, la preocupación de fondo sigue siendo válida». Una sensación fría se instaló en mi estómago. «¿Qué preocupación?» «El traje, Elden. Mira, sé que fui duro con el tema, pero en esta boda habrá invitados muy importantes, ejecutivos tecnológicos, inversionistas, familias tradicionales de California. Las primeras impresiones importan muchísimo en estos círculos». Observé al gato de un vecino acechando entre mis rosales, paciente y enfocado en algo que yo no alcanzaba a ver. El comportamiento de un depredador tiene su propia lógica, su propio curso inevitable. Es un traje perfectamente respetable, Martín. Pero ese es precisamente el punto. Respetable no es el estándar al que apuntamos aquí. Su voz adoptó el tono paciente de quien explica una verdad obvia a un niño lento. «Esta es una boda de $200,000, Elden. La fotografía por sí sola cuesta más de lo que la mayoría gana en meses. Cada detalle tiene que ser perfecto. $200,000. La cifra quedó suspendida en el aire como humo, cargada de implicaciones sobre valores y prioridades que, de pronto, hicieron que mi casa modesta pareciera pertenecer a otro universo por completo. «Aprecio tu preocupación. Mira, esto es lo que estoy pensando», me interrumpió Martín, con el entusiasmo de quien cree estar resolviendo los problemas de los inferiores. «Hay una tienda de trajes de caballero en el centro. Nada demasiado caro, pero tienen trajes más apropiados para la ocasión. Incluso podría acompañarte, ayudarte a elegir, asegurarme de que el ajuste sea correcto y que el color combine con la paleta de la boda». El gato de mi jardín se había quedado inmóvil, cada músculo en tensión, listo para atacar. La paciencia de la naturaleza al servicio de una conclusión inevitable. «Muy considerado de tu parte, pero llevaré el traje que ya tengo». El silencio se estiró al otro lado de la línea. Cuando Martín volvió a hablar, su voz se había endurecido con la frustración característica de quienes están acostumbrados a la obediencia. «Elden, estoy intentando ser diplomático, pero seré completamente claro. Esta boda es importante para mí. Importante para mi carrera, para mi reputación, para mis futuros suegros que vuelan desde Connecticut. No puedo permitir que el padre de Kristen, para mí, parezca alguien que compra en tiendas de saldo. Es un traje de $100 de unos grandes almacenes, pero es de calidad». «¿$100?» La risa de Martín no tuvo nada de humor. «Mis gemelos cuestan más que eso. Mira, estoy intentando ayudarte, pero hay límites a cuánto puedo acomodarme. Si te presentas con ese traje, no vas a cruzar esas puertas. La entrada te será prohibida». Las palabras cayeron con la fuerza de un ultimátum. No era una petición. Ni siquiera una exigencia. Era una orden,
respaldada por la certeza absoluta de alguien a quien nunca le habían dicho no, al menos no las personas que él consideraba por debajo de su nivel. En 30 años en el estrado había escuchado amenazas formuladas con más sutileza y menos veneno que lo que Martin Hargrove acababa de dejar sobre mi mesa de cocina en una mañana de sábado. La máscara no solo se había resbalado, se había hecho añicos, revelando algo más feo de lo que había imaginado. «Ya veo», respondí. Mi voz se mantuvo firme, a pesar de la rabia que me ardía bajo las costillas. «Gracias por aclarar tu posición. Bien. Me alegra que nos entendamos. La tienda de trajes en Wiltshire abre a las 10. Podemos vernos esta tarde sí». Colgué. El auricular encajó en su base con un clic suave, seguido del silencio profundo de mi estudio. Los libros de derecho me miraban desde los estantes como testigos mudos de lo ocurrido. Afuera, el gato del vecino había concluido la caza y se había desvanecido entre las sombras, dejando solo unas rosas que se mecían con la brisa de la mañana. Mantuve la mano sobre el teléfono un largo rato, sintiendo el plástico frío contra la palma mientras las palabras de Martín se repetían con claridad cristalina en mi memoria. «La entrada te será prohibida». El tono continuo zumbó en mi oído durante unos segundos más, hasta que aparté la mano del auricular. El silencio que siguió se volvió denso, cargado de implicaciones que, 24 horas antes, me habrían parecido impensables. Me puse de pie despacio, con las articulaciones protestando por el movimiento brusco, y caminé hacia la ventana del estudio. El gato del vecino había desaparecido, pero quedaban pruebas de su caza, unas pocas plumas esparcidas junto a los rosales. La brutalidad casual de la naturaleza desplegada sobre el jardín que Margaret había cuidado con tanto esmero. «La entrada te será prohibida». 3 décadas de experiencia judicial me habían enseñado a reconocer las amenazas en todas sus variantes. La intimidación burda de los delincuentes de la calle, la manipulación sofisticada de los acusados de cuello blanco, el cálculo frío de quienes ejercen poder sin conciencia. El ultimátum de Martin Hargrove contenía elementos de las 3, envueltos en el barniz de la corrección social. Pero lo que más me impactó no fue la amenaza en sí, sino la certeza casual que la acompañaba. Martín creía de verdad que tenía autoridad para dictarme condiciones, para excluirme de la boda de mi propia hija en función del número de hilos de mi traje. Más inquietante aún, suponía que yo obedecería o me retiraría en silencio, demasiado intimidado por su riqueza y sus contactos como para desafiarlo. Recorrí la casa despacio, mirándola con ojos nuevos, los muebles sencillos que Margaret y yo habíamos elegido juntos, las fotos familiares agrupadas sobre las mesas auxiliares, la cocina donde compartimos 30 años de café por la mañana y conversaciones por la noche. Todo se volvió súbitamente frágil, como si la cosmovisión de Martín pudiera contaminar los espacios donde yo había construido mi vida. En el pasillo que conduce al dormitorio, me detuve ante una fotografía de Margaret tomada 2 años antes de su muerte. Llevaba esa expresión que más recuerdo, una paciencia divertida ante la necedad humana, la mirada de quien ha visto suficiente de la vida como para considerar la mayoría de los dramas esencialmente ridículos. «¿Qué pensarías de todo esto?», le pregunté en voz baja a su imagen. Pero ya lo sabía. Margaret tenía un instinto infalible para el carácter, detectaba el narcisismo y la crueldad escondidos tras superficies pulidas con la precisión de una cirujana. Habría visto a través de Martin Hargrove en los primeros 5 minutos de conversación. Y, más importante, se habría decepcionado de mí si lo dejaba ganar. Entré en el dormitorio y abrí la puerta del armario. Allí, colgando junto a mi ropa de diario y mis togas judiciales, estaba el traje en disputa, lana azul marino, corte clásico, comprado en Nordstrom durante una de mis pocas incursiones de compras hace 2 años. Me había servido bien en eventos formales, había recibido elogios de colegas, había salido digno en las fotografías de ceremonias judiciales. $100. Mis gemelos cuestan más, había dicho él. Tomé el traje de la percha y lo levanté hacia la ventana, examinándolo con luz natural. La tela no mostraba desgaste. La sastrería seguía precisa. El color, tan rico como el día que lo compré. Por cualquier estándar razonable, era perfectamente adecuado para una boda. Pero Martin Hargrove no operaba con estándares razonables.
Su mundo funcionaba con reglas distintas, jerarquías de riqueza y estatus que otorgaban a algunos el derecho de juzgar a otros, de decidir quién pertenecía y quién debía ser excluido. En su universo, yo no era el padre de Kristen digno de respeto. Era un problema que había que gestionar, una fuente de posible vergüenza que debía ser controlada o eliminada. Devolví el traje a su sitio y cerré la puerta del armario. La decisión que se formaba en mi mente se sentía tan inevitable como la caza completada por el gato del vecino. No nacía de la ira, aunque ira había, ni del orgullo herido, aunque mi orgullo estaba magullado. Era otra cosa, el reconocimiento de que ciertos comportamientos exigen consecuencias, que ciertas actitudes requieren corrección. Durante 30 años había observado la naturaleza humana desde el estrado con la frialdad analítica de un científico. Aprendí a separar la emoción del juicio, los sentimientos personales de la responsabilidad profesional. Las habilidades que me hicieron un juez eficaz me servirían ahora. Martin Hargrove había cometido un error fundamental. Supuso que su fortuna le otorgaba inmunidad y que sus conexiones sociales lo blindaban ante cualquier consecuencia. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Regresé a mi estudio y me senté en el sillón de lectura, el mismo en el que preparé incontables casos, en el que escribí opiniones que moldearon precedentes, en el que luché durante décadas con preguntas de justicia y castigo. La boda era exactamente dentro de un mes. 30 días para que la arrogancia de Martín se solidificara en exceso de confianza. 30 días para que difundiera su ultimátum entre esos invitados de élite a los que ansiaba impresionar. 30 días para que olvidara que, a veces, las acciones, incluso las dirigidas a humildes burócratas estatales, acarrean consecuencias inesperadas. Tomé el periódico y traté de retomar mi rutina de sábado por la mañana. Pero todo había cambiado. El hombre que leía sobre política local y resultados deportivos ya no era solo el padre de Kristen con la esperanza de que el compromiso de su hija saliera bien. Era un juez preparándose para dictar sentencia. Las semanas siguientes avanzaron con una normalidad engañosa. Abril dio paso a mayo mientras Los Ángeles se acomodaba en su ritmo familiar de sol y tráfico. Otra estación en una ciudad que trata el clima como música de fondo, siempre agradable, raramente memorable. Mantuve mi agenda judicial con la misma precisión de siempre. Café a las 6, llegada al juzgado a las 7:30, sesiones de la tarde hasta las 5. Mis colegas no notaron nada inusual en mi conducta, ninguna desviación de la mesura reflexiva que se había convertido en mi sello profesional. En casa, me preparé para la boda de Kristen con el cuidado metódico de quien ordena expedientes, verificar confirmaciones de asistencia, elegir regalos, coordinar transportes. Cada detalle atendido con minuciosidad judicial, aunque bajo la superficie se gestaban preparativos de otra índole. Kristen llamó 2 veces en esas semanas, con la voz radiante de la emoción nupcial mientras describía las últimas pruebas del vestido y los arreglos florales. Nunca mencionó la llamada de Martín, lo que significaba que o bien él no se lo había contado, o bien ella había elegido no tocar el tema, dada su necesidad de mantener su imagen de magnánimo futuro yerno, o al menos eso aparentaba. Yo sospechaba lo primero. Las invitaciones habían llegado a mi buzón en la 3ª semana de abril, cartulina gruesa con letras doradas en relieve, el tipo de papelería que anuncia su costo con solo tocarla. El señor y la señora James Hargrove solicitan el honor de su presencia. Salón de baile del Beverly Wilshire Hotel. Cócteles a las 6, cena a las 7, baile hasta la medianoche. $200.000 condensados en elegante caligrafía y papel de lujo. Colgué la invitación en el refrigerador, junto a la lista de compras y mi calendario judicial, un recordatorio diario de lo que se aproximaba. Cada mañana la observaba mientras tomaba mi café, analizando los detalles que importarían llegado el momento, la hora, el lugar, el código de vestimenta formal, sin mención alguna a requisitos específicos de traje ni restricciones de entrada basadas en presupuestos. Mis preparativos tomaron un camino distinto. Investigaba el diseño del Beverly Wilshire, estudiaba fotografías del salón de eventos y sus espacios adyacentes, me familiarizaba con el funcionamiento del hotel. Reuní información con la misma minuciosidad con la que reviso jurisprudencia,
construyendo un panorama completo del terreno donde se desarrollaría todo. El traje en disputa colgaba en mi armario como evidencia en un juicio penal, prueba material del tema central que determinaría el desenlace de aquella noche. Lo examinaba con frecuencia, asegurándome de que permaneciera en perfecto estado, sin una sola arruga o mancha que pudiera darle a Martín más munición para su argumento. $100. La etiqueta hacía tiempo que había desaparecido, pero el número permanecía grabado en mi mente como símbolo de todo lo que Martín consideraba inadecuado en mi vida. En su mundo, el valor se correlacionaba directamente con el costo, la valía se medía con etiquetas de precio, no con carácter o logros. 3 noches antes de la boda, estaba en mi estudio revisando la lista de invitados que Kristen me había enviado semanas atrás. Emprendedores tecnológicos, socios de fondos de capital de riesgo, familias adineradas de ambas costas, el tipo de personas que Martín estaba desesperado por impresionar, el público que quería asegurarse de que nunca presenciara nada que pudiera menoscabar su imagen cuidadosamente construida. Me pregunté cuántos de ellos sabrían de su ultimátum hacia mí. Lo habría contado como una anécdota graciosa, una historia sobre cómo puso en su lugar al padre de su futura esposa. ¿Aprobarían sus métodos o considerarían su comportamiento repugnante si conocieran toda la verdad? Pronto esas preguntas tendrían respuesta. La noche anterior a la boda seguí mi rutina con precisión inusual. Cena a las 6, salmón a la parrilla con verduras, nada que pudiera causarme incomodidad al día siguiente. Noticias en televisión a las 7, viendo a los reporteros hablar de política local y nacional con la misma autoridad con la que narraban el clima o el tráfico. A las 9 subí a mi habitación y abrí el armario. El traje azul marino me esperaba en su lugar asignado, planchado y listo, luciendo exactamente como el día en que lo compré. $100 de confección de grandes almacenes que, de algún modo, se habían convertido en el campo de batalla central de una guerra que no había elegido, pero que pensaba ganar. Preparé mi atuendo para la mañana: camisa, corbata, zapatos, chaqueta y pantalón del traje en disputa. Todo dispuesto con el cuidado de quien se prepara para una ocasión trascendental, que sin duda lo era, aunque no en el sentido que Kristen había imaginado al enviar sus invitaciones. El reloj avanzaba hacia las 10 cuando me acomodé en la cama, rodeado por el confort familiar de mi modesto dormitorio. Afuera, Los Ángeles seguía con su energía inquieta, millones de personas persiguiendo el entretenimiento de su sábado por la noche, desde bares de mala muerte hasta restaurantes de 5 estrellas. Mañana, el Beverly Wilshire sería escenario de otra boda elegante, otra celebración del amor y el compromiso entre dos personas que prometían honrarse mutuamente frente a cualquier desafío que la vida les presentara. Martín Hargrove estaba a punto de descubrir que algunos desafíos llegaban vestidos con trajes de $100 y cargando con 30 años de sabiduría judicial sobre la relación entre acciones y consecuencias. 6:45 de la mañana. Mi alarma no había sido necesaria. Llevaba despierto desde las 5:30, observando cómo la luz de la mañana se deslizaba lentamente por el techo con la paciencia de quien ha esperado 30 días para este momento. Día de la boda. Me levanté sin ceremonia y fui al baño. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el espejo sobre el lavabo. 65 años, con líneas talladas por décadas de escuchar testimonios, sopesar pruebas y administrar justicia. El rostro de un hombre que entendía que las consecuencias retrasadas no son consecuencias negadas. La ducha corrió caliente mientras me afeitaba con precisión deliberada, cada pasada de la navaja borrando el ayer y preparándome para lo que venía. No había nervios en mis manos. Era simplemente otra mañana de preparación profesional, como tantas otras que habían precedido a momentos significativos en el tribunal. El desayuno fue sencillo: tostadas y café, de pie junto a la encimera de la cocina. A través de la ventana, la mañana de sábado transcurría en su tranquila normalidad: vecinos paseando a sus perros, aspersores regando el césped, gente común comenzando fines de semana comunes. En unas horas, el Beverly Wilshire acogería una elegante celebración de amor y compromiso, con la élite social y financiera de Los Ángeles entre los asistentes. Martín Hargrove esperaba que yo estuviera ausente. Su ultimátum había sido claro: usa un traje apropiado o quédate en casa. La arrogancia de su suposición lo había sostenido durante el último mes,
confiado en que su amenaza había resuelto el problema del padre vergonzoso de Kristen. Hoy descubriría su error. Subí las escaleras hasta mi habitación y abrí la puerta del armario. Allí estaba, colgando exactamente donde había esperado durante 30 días. El traje azul marino, de lana, corte clásico, $100 de confección que se habían convertido en el campo de batalla central de una guerra sobre el respeto, la dignidad y la peligrosa creencia de que la riqueza otorga autoridad sobre los demás. Tomé la chaqueta de la percha y la alcé a la luz. La tela seguía impecable, la sastrería tan nítida como en 2 años de ocasiones formales. Por cualquier estándar razonable, era completamente adecuado para una boda. Pero Martin Hargrove no operaba con estándares razonables. Primero la camisa, algodón blanco impecable, bien planchado. Luego, el pantalón, ajustándose con comodidad familiar a mi cintura. La corbata siguió, anudada con la misma precisión que aplico al redactar opiniones judiciales. Cada elemento de mi atuendo se ensamblaba con significado ritual. Era mi armadura para la confrontación inevitable desde aquella primera cena insultante. Finalmente, la chaqueta. Al deslizar mis brazos por las mangas, sentí que la transformación se completaba. No pasaba de civil a invitado formal, sino de padre herido a juez dispuesto a dictar sentencia. El traje no solo me vestía, anunciaba mis intenciones a cualquiera con la perspicacia suficiente para reconocer el símbolo. Antes de salir, me situé frente al espejo del dormitorio y realicé una inspección final. Todo era perfecto. El traje ajustaba impecablemente. Los colores se complementaban entre sí. La impresión general era de dignidad tranquila y formalidad apropiada. Cualquiera que me viera pensaría que era un caballero bien vestido asistiendo a un evento importante. Y estaría en lo correcto, aunque no en el sentido que imaginaban. Tomé mis llaves y mi cartera, comprobando que la invitación de Kristen estuviera bien guardada en el bolsillo interior de la chaqueta. Esa pesada cartulina con letras doradas era mi boleto de entrada a lo que prometía ser una tarde memorable en uno de los lugares más prestigiosos de Los Ángeles. El motor de mi coche arrancó al primer intento, tan fiable como siempre. Al salir del garaje y enfilar hacia la autopista que me llevaría a Beverly Hills, sentí la misma concentración serena que me había sostenido en décadas de momentos cruciales en el tribunal. La justicia retrasada no es justicia negada. A veces es simplemente justicia refinada, hecha más precisa gracias a la paciencia y la planificación cuidadosa. El trayecto hasta el Beverly Wilshire duró 45 minutos entre un tráfico sorprendentemente fluido. Los Ángeles parecía ansiosa por despejar el camino de lo que estaba por venir, como si la ciudad misma reconociera la importancia de que todos los participantes llegaran puntuales a su cita. El Beverly Wilshire se alzaba ante mí como un monumento a la elegancia, su fachada color marfil brillando bajo la luz de la tarde. Los encargados del ballet, con uniformes impecables, se movían con precisión coreografiada, guiando los vehículos de lujo con la eficacia de directores de orquesta. Entregué mi modesto sedán a un joven que lo trató con la misma cortesía profesional que al Bentley que lo precedía. El dinero hablaba, pero el buen servicio era un idioma universal. El vestíbulo del hotel se extendía con magnificencia de mármol, candelabros de cristal proyectaban destellos de arcoíris sobre superficies que reflejaban 2 siglos de hospitalidad dedicada a los ricos y poderosos. Los invitados avanzaban en elegantes grupos, sus voces cargadas con el timbre particular de quienes están acostumbrados a ser escuchados y obedecidos. Las puertas del salón de baile estaban abiertas, dejando entrever destellos de flores blancas y luz dorada en el interior. Un cuarteto de cuerdas interpretaba música de cámara, fondo sofisticado para el murmullo de los asistentes que seguían llegando. Todo lo que Martín había prometido: elegancia, exclusividad, el tipo de espectáculo social que impresiona a los inversionistas y ejecutivos tecnológicos. Y allí, cerca del altar, rodeada de orquídeas en cascada, estaba mi hija. El vestido de novia de Kristen la transformaba en algo luminoso, seda marfil fluyendo a su alrededor como luz de luna atrapada. Margaret habría llorado al verla tan radiante, tan perfectamente hermosa en el día con el que soñó desde niña.
Por un instante, mi compostura cuidadosamente mantenida estuvo a punto de quebrarse bajo el peso de un orgullo paternal mezclado con nostalgia. Ella giró, escaneando la multitud, y su rostro se iluminó al verme. Esa sonrisa, la sonrisa de Margaret, cálida, acogedora e inocente del drama que estaba por estallar, casi hizo que mi resolución se desmoronara. «Papá», se acercó a mí con gracia cuidadosa, manejando la cola del vestido con destreza. «Te ves maravilloso. Ese traje es perfecto». «Perfecto». La palabra llevaba capas de significado que ella no podía entender. «Estás deslumbrante, cariño. Absolutamente preciosa. Gracias por estar aquí. Sé que esto no es mucho de tu estilo, con toda esta formalidad y gente, pero significa todo para mí que...». Elden, la voz de Martín cortó nuestro reencuentro como una hoja atraviesa la seda. Se acercó con el paso seguro de quien pisa territorio propio, rodeado de sus invitados cuidadosamente seleccionados. El mes transcurrido desde nuestra llamada no había suavizado sus bordes. Si acaso, parecía aún más pulido, más convencido de su autoridad. Sus ojos se fijaron de inmediato en mi traje con precisión láser, la misma lana azul marino que había desatado su ultimátum, la misma prenda de $100 que tanto había ofendido sus sensibilidades. Vi cómo el reconocimiento se formaba en su rostro, seguido rápidamente por lo que parecía incredulidad. «Te advertí sobre ese traje», dijo en voz baja, cuidando que Kristen no lo oyera. «Martín, no arruinemos el día de Kristen con dramas innecesarios». «¿Innecesarios?». Su rostro se tiñó con la indignación particular de quien ve desafiada su autoridad. Dejé mi postura muy clara. Lo discutimos. Me aseguraste que lo habías entendido. Kristen miró de uno a otro con creciente alarma. «¿Qué está pasando, Martín? ¿De qué hablas?». Pero Martín no había terminado. Su voz se alzó ligeramente, atrayendo la atención de los invitados cercanos, que comenzaron a observar la tensión que parecía gestarse cerca del altar. «No me escuchaste, Elden. Decidiste ignorar mis instrucciones explícitas sobre el atuendo adecuado para este evento». Sus ojos recorrieron mi apariencia con desprecio apenas disimulado. «Ahora habrá consecuencias». La palabra quedó suspendida entre nosotros como un desafío lanzado ante testigos. A nuestro alrededor, las conversaciones elegantes se silenciaban a medida que más invitados percibían el conflicto desarrollándose en el corazón de su reunión social. Kristen dio un paso al frente, su voz afilada por la confusión y la vergüenza. «Martín, detén esto ahora mismo». «¿Qué estás?». «Aléjate de esto, cariño». El tono de Martín tenía el filo desdeñoso de quien cree estar manejando a los inferiores. «Tu padre y yo tenemos un entendimiento que necesita ser aclarado». Miró alrededor del salón con ojos calculadores, buscando claramente a alguien o algo que pudiera ayudarlo. Imponer su voluntad. Su mirada recorrió a los invitados reunidos, ejecutivos tecnológicos, socios de fondos de inversión, familias adineradas de ambas costas, hasta posarse en el personal de seguridad discreto apostado cerca de las entradas del salón. Una sonrisa depredadora cruzó su rostro al encontrar lo que buscaba. Martín levantó la mano con el gesto imperioso de quien está acostumbrado a que se obedezcan sus órdenes de inmediato. Al otro lado del salón, un hombre alto con traje oscuro notó la señal y comenzó a caminar en nuestra dirección con propósito profesional. «Seguridad». La voz de Martín llevaba suficiente autoridad como para hacer que muchas cabezas se giraran en el salón. «Necesito que retiren a este hombre del lugar inmediatamente». El individuo que se acercaba tenía esa elegancia discreta propia de la seguridad privada de alto nivel. Traje caro, auricular casi invisible, postura controlada de quien está entrenado para manejar situaciones delicadas con clientes adinerados. Al acercarse más, pude leer en su placa el nombre Víctor Reyes, jefe de seguridad. Las conversaciones en el salón se detuvieron por completo. Ejecutivos y socios se giraron para observar el drama que se desarrollaba cerca del altar, con la fascinación particular de quienes presencian un espectáculo social que no esperaban ver. «¿Cuál es el problema, señor?», preguntó Víctor con una calma profesional mientras evaluaba la situación con ojos entrenados. Este hombre,
dijo Martín señalándome con un desprecio evidente, fue advertido específicamente de no asistir a este evento con vestimenta inapropiada. Eligió ignorar esas instrucciones. Quiero que lo retiren del lugar. El rostro de Kristen había palidecido, y sus manos temblaban al procesar lo que estaba ocurriendo. Martín, no puedes estar hablando en serio. Es mi padre. Tu padre debería haberme escuchado cuando expliqué los requisitos de vestimenta, respondió Martín, con la frialdad de quien quiere demostrar poder frente a un público. Estoy pagando $200.000 por esta boda. No permitiré que se vea comprometida por alguien que se niega a cumplir con los estándares sociales más básicos. La mirada profesional de Víctor pasó de Martín a mí. Su evaluación fue rápida. El traje azul marino, mi apariencia modesta, mi serenidad frente a la humillación pública. Entonces, algo cambió en su expresión. Lo siento, señor, dijo a Martín, con un tono respetuoso pero firme. No puedo retirar a este caballero del lugar. Martín parpadeó, claramente esperando obediencia inmediata. ¿Cómo que no puede? Yo soy el cliente aquí. Esta es mi boda. Lo entiendo, señor, pero este caballero es un invitado VIP. La política del hotel prohíbe cualquier acción que pueda incomodar a alguien de su categoría. La palabra categoría pesó en el aire, confundiendo a Martín por completo. Miró a Víctor y luego a mí con creciente desconcierto, como si el jefe de seguridad hablara en un idioma que no entendía. ¿Invitado VIP? ¿De qué está hablando? Mírelo. La voz de Martín subió, cargada de frustración. Lleva un traje de $100. Trabaja en algún puesto administrativo del gobierno. ¿Qué categoría podría tener? La expresión de Víctor se transformó en una especie de diversión profesional. Señor, no estoy autorizado a compartir detalles sobre nuestros invitados VIP, pero puedo asegurarle que el señor se detuvo, mirándome con evidente reconocimiento. Miss, dije en voz baja. El señor Miss es absolutamente bienvenido en cualquier evento que se realice en este hotel, continuó Víctor, con un matiz en la voz que sugería que Martín estaba entrando en terreno peligroso. De hecho, le recomendaría no crear más complicaciones respecto a su presencia. El rostro de Martín se volvió rojo intenso, su confianza empezaba a resquebrajarse ante esta resistencia inesperada. Esto es ridículo. No me importa su política. Estoy pagando por este evento. Y el hotel agradece su negocio, señor, interrumpió Víctor con calma. Pero ciertos invitados reciben consideraciones que están por encima de los acuerdos individuales de un evento. Le sugiero que permitamos que la ceremonia continúe como estaba planeada. La multitud observaba, hipnotizada, como la autoridad de Martín se desmoronaba en tiempo real. Su supuesto sobrepoder e influencia chocaban contra una resistencia que no podía mover. ¿Quién es él?, preguntó Martín, su voz quebrándose entre la confusión y el pánico creciente. ¿Qué es lo que no me están diciendo? Su cara había adquirido un tono carmesí peligroso, las venas sobresalían en sus sienes mientras señalaba con furia a Víctor. Esto es completamente inaceptable. No me importa su política. Yo soy el cliente aquí. La postura de Víctor cambió a una más alerta, su calma profesional ahora teñida de preparación. Señor, voy a necesitar que salga y se calme. ¿Salir? La voz de Martín se quebró en incredulidad. Esta es mi boda. He pagado $200.000 por este lugar. Usted trabaja para mí hoy. La expresión del jefe de seguridad se endureció, dejando claro que Martín había cruzado una línea importante. En realidad, señor, yo trabajo para el hotel. Y la política del hotel es muy clara respecto a los invitados que se tornan disruptivos. A nuestro alrededor, los asistentes habían formado un círculo suelto, olvidando sus conversaciones mientras observaban con fascinación el desastre social desarrollarse en tiempo real. Ejecutivos y socios, que habían venido a celebrar, ahora tenían asientos en primera fila para presenciar el colapso total de su anfitrión. «No pueden echarme de mi propia boda», gritó Martín,
lanzándose hacia Víctor, su coordinación comprometida por la furia y el champán previo a la ceremonia. «Despediré a todos. Demandaré a esta cadena de hoteles». Víctor se movió con la precisión fluida de quien ha sido entrenado en técnicas de restricción. En un solo movimiento, le sujetó el brazo, lo giró detrás de su espalda con eficacia profesional y comenzó a guiarlo hacia la salida del salón. «Suélteme. Esto es agresión. Lo haré arrestar», gritaba Martín, casi histérico, mientras forcejeaba. «¿Tiene idea de quién soy? ¿De las conexiones que tengo en esta ciudad?» «Sé exactamente quién es, señor», respondió Víctor con tono neutral, aplicando más presión para mantener el control. «Es alguien que necesita abandonar este lugar de inmediato». La multitud se apartó como el agua al paso de Víctor y su prisionero. El caro smoking de Martín estaba arrugado, su peinado perfectamente cuidado se había deshecho y su rostro estaba enrojecido por una rabia impotente. La transformación de un novio seguro a un espectáculo público había tomado menos de 5 minutos. «Esto no termina aquí», gritó Martín mientras Víctor lo empujaba a través de las puertas hacia el jardín del hotel. «Los demandaré a todos. Al hotel, a la empresa de seguridad, a cada uno de ustedes». Kristen lo siguió, su vestido de novia arrastrándose por el suelo de mármol mientras intentaba procesar cómo su celebración cuidadosamente planeada se había convertido en un caos. Los invitados lo siguieron también, arrastrados por la gravedad de un drama que ya no podían ignorar. En el patio, rodeado de jardines meticulosamente cuidados y elegantes fuentes, la voz de Martín resonaba aún más fuerte. «No tienen idea del problema legal en el que están. Seré dueño de este lugar cuando mis abogados terminen con ustedes». Víctor mantenía su agarre profesional mientras escaneaba a la multitud con ojos atentos. «Señor, si continúa haciendo amenazas, tendré que llamar a la policía». «Llámelos. Llame a todos», aulló Martín, su voz alcanzando un tono que delataba la pérdida total de control. «Cuando descubran lo que han hecho, agredir a un cliente, violar mis derechos civiles, todos ustedes estarán acabados». Los invitados formaron un semicírculo alrededor del espectáculo, sus rostros mostrando una mezcla de vergüenza, fascinación y preocupación creciente. Aquello ya no era simplemente una boda interrumpida, era una especie de colapso público. Pero Martín aún no había terminado. De pie allí, con el smoking arrugado y retenido por la seguridad del hotel, continuaba con su arenga con la desesperación de alguien cuyo mundo entero se derrumbaba. «Los demandaré a todos», vociferó, salpicando saliva. «A cada persona que crea que puede tratarme así, empezando por ese hombre». Señaló con furia hacia donde yo estaba, observando con calma. «Y su ridículo traje de $100. Intente demandar al presidente del Tribunal Supremo de California», dijo una voz que cortó su rabia con precisión quirúrgica. Elena Vázquez dio un paso al frente desde la multitud, su elegante cabello plateado captando la luz del sol mientras avanzaba con la seguridad de quien está acostumbrada a dominar salas judiciales. La boca de Martín se abrió y cerró sin emitir sonido, su discurso detenido a la mitad como si alguien hubiera desenchufado su fuente de poder. A nuestro alrededor, los invitados guardaron un silencio absoluto, procesando lo que acababan de escuchar. «¿Presidente del Tribunal Supremo?», susurró Martín, apenas audible. Elena sonrió con la satisfacción particular de quien entrega una revelación perfectamente calculada. «El juez Elden Meese, presidente del Tribunal Supremo de California. El funcionario judicial más alto del estado», dijo, señalándome con evidente respeto. «He tenido el honor de argumentar casos ante su corte durante 15 años». El color desapareció del rostro de Martín mientras la magnitud de su situación empezaba a hacerse evidente. Sus ojos iban de Elena a mí, su mente luchando por reconciliar al hombre modesto con el traje de $100 con el título que acababa de escuchar. «¿Presidente del Tribunal Supremo?», repitió, su voz quebrada. «Así es», remató Elena con suavidad. «El juez más respetado de California. Conocido por su sabiduría, su justicia y su integridad absoluta. Una reputación que,
en los círculos legales, está más allá de reproche. Víctor soltó el brazo de Martín y dio un paso atrás, justo cuando la pelea se desvanecía por completo de su prisionero. Martín quedó allí, tambaleándose apenas, con su carísimo smoking arrugado y su imagen cuidadosamente construida hecha trizas a su alrededor. Elden, Martín se volvió hacia mí con ojos desesperados. Su señoría, quiero decir, perdóneme. Yo no sabía. ¿Nunca habrías qué? Pregunté en voz baja. ¿Insultado mi apariencia? ¿Amenazado con excluirme de la boda de mi hija? ¿Exigido que demostrara mi valía con ropa costosa? Cada pregunta cayó como un golpe físico. Martín se estremeció, la boca abriéndose y cerrándose mientras buscaba palabras capaces de deshacer un mes de arrogancia y crueldad. Estaba equivocado, susurró. Completamente equivocado. Por favor, su señoría, haré lo que sea para arreglarlo. El traje, se ve bien, perfecto incluso. No sé en qué estaba pensando. Los invitados observaban el intercambio con atención absorta, reuniendo por fin las piezas de la historia que los había traído a ese momento. Ejecutivos que habían venido a hacer contactos se descubrieron presenciando una lección magistral de justicia y humildad. El traje nunca fue el verdadero problema, dije, con el tono medido de mis pronunciamientos judiciales. El carácter importa más que la ropa, Martín. El respeto importa más que la riqueza. Sí, absolutamente. Tiene razón, asintió frenético, dispuesto a estar de acuerdo con cualquier cosa que redujera su humillación. Lo entiendo ahora. Por favor, ¿cómo puedo arreglar esto? Miré a mi alrededor, a la multitud reunida, y luego de nuevo al hombre cujos prejuicios habían creado toda esta situación. El momento me resultaba familiar. Dictar sentencia tras una deliberación cuidadosa, asegurar que la lección perdurara. Puedes empezar pidiéndole perdón a Kristen, respondí en voz baja. Es a ella a quien le has arruinado el día con tu conducta. Es ella quien merece tu arrepentimiento genuino. Martín se volvió hacia su novia, inmóvil en su vestido marfil, lágrimas resbalando por su rostro mientras intentaba procesar el alcance total de lo ocurrido. El día con el que había soñado desde niña se había convertido en un espectáculo público de los defectos de carácter de su prometido. Kristen, lo siento tanto, empezó Martín, con la voz rota. Nunca quise. Pero vi en los ojos de Kristen que las disculpas no bastarían. El daño iba más allá de una ceremonia interrumpida. Había visto algo fundamental sobre el hombre con el que pensaba casarse, lo había visto en su peor versión, cuando la presión reveló su verdadera naturaleza. La multitud permanecía en silencio, esperando ver cómo se resolvía aquel drama. Antes de que Martín prosiguiera, di un paso adelante y tomé con suavidad el micrófono del atril del cuarteto de cuerdas. El patio quedó completamente en silencio cuando todos dirigieron su atención hacia mí. Amigos, comencé, con la calma autoritaria que me había servido durante 3 décadas en el estrado. Hoy hemos sido testigos de algo importante, una lección que espero que cada uno se lleve consigo. La gente se acercó un poco, intuyendo que estaba por compartirse algo significativo. Incluso Martín detuvo su disculpa frenética para escuchar. Durante 30 años he juzgado el comportamiento humano, continué. He visto cómo las personas revelan su verdadero carácter bajo presión, cómo tratan a quienes consideran por debajo de ellos, cómo usan el poder cuando creen que nadie importante los está mirando. Hice una pausa, recorriendo con la mirada los rostros reunidos, ejecutivos, inversionistas, familias de dinero antiguo, todos pendientes de mis palabras. Hoy, mi futuro yerno cometió el error de juzgarme por el precio de mi ropa en lugar del contenido de mi carácter. Asumió que, porque no exhibo riqueza, soy menos digno de respeto. Mi voz se mantuvo firme, judicial. Esa es una suposición peligrosa que conduce a conductas peligrosas. Kristen dio un paso más cerca. Seguía llorando, pero en su expresión asomaba algo que podría haber sido orgullo, abriéndose paso entre la angustia. La verdadera medida de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su guardarropa.
Se encuentra en cómo trata a quienes prestan servicios, en cómo habla a su familia, en cómo se comporta cuando cree que no habrá consecuencias. Martín permanecía petrificado, el rostro ceniciento, mientras mis palabras desnudaban por completo su falla moral ante todos aquellos que importaban en sus círculos profesional y social. El carácter se revela no en los momentos de triunfo, sino en los de presión, no cuando estamos rodeados de iguales, sino cuando nos encontramos con aquellos a quienes erróneamente creemos inferiores. La primera palma llegó desde Elena y algunos juristas presentes que comprendían el peso de lo presenciado. El aplauso fue creciendo a medida que otros se sumaban, reconociendo la verdad cuando la escuchaban. Que esto sea una lección para todos, concluí, dejando que mi voz recorriera el patio con la resonancia de quien está acostumbrado a ser escuchado. No juzguen a los demás por sus posesiones, sino por sus acciones. El respeto se gana con carácter, no se compra con dinero. El aplauso alcanzó un crescendo. Invitados que habían venido a una boda se encontraron recibiendo algo más valioso, un momento de auténtica instrucción moral impartida por alguien singularmente calificado para hacerlo. Cuando cesaron los aplausos, devolví el micrófono y caminé hacia Kristen. Ella se lanzó a mis brazos, su vestido susurrando mientras me abrazaba con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, papá», murmuró entre lágrimas. «Lo manejaste a la perfección». A nuestro alrededor, los invitados comenzaron a dispersarse, comentando animados lo que acababan de presenciar. Algunos se acercaron a saludar, agradeciendo la lección que se llevaban. Martín quedó solo junto a la fuente, con la arrogancia completamente desinflada. El hombre que había amenazado con excluirme de la boda ahora estaba aislado en su propia celebración, su verdadero carácter expuesto ante todos los que contaban en sus mundos social y profesional. La justicia, pensé, a veces se sirve a sí misma de las formas más inesperadas. El traje de $100 había demostrado su valor muy por encima de la limitada imaginación de Martín, no por su etiqueta de precio, sino por los principios que ayudó a defender. La boda podía continuar ahora, aunque lo haría con un entendimiento muy distinto acerca de quien merecía respeto en aquel elegante patio. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te dejó esta historia. Para escuchar la siguiente, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.